Hola queridos amigos, les traigo un tema muy importante en esta hora. Lo he titulado Las bacterias mandan. Yo encontré en esto una parábola, una ilustración muy interesante acerca de la vida espiritual. Así que prepárate para recibir una palabra que espero por la gracia de Dios que sea de mucha bendición para ti. Seguramente has escuchado a alguien o tú mismo lo has dicho alguna vez: quiero dejar los azúcares, pero no puedo. Cuando hablamos de azúcares, no estamos precisamente hablando del azúcar propiamente dicha. Que usted agarre un pote con azúcar, un frasco con azúcar, y agarre una cuchara y empiece a comer. Cuando era muchacho hice eso muchas veces. Pero realmente ya cuando somos adultos ya no lo hacemos mucho, a no ser que haya una necesidad de hambruna, una necesidad muy extrema de hacerlo. Pero cuando hablamos de azúcares, estamos hablando de pasteles, estamos hablando de bizcochos, tortas, estamos hablando de donas, estamos hablando de pudines, natillas, helados. Estamos hablando inclusive de pan, harinas. Estamos hablando de la lactosa de la leche. Estamos hablando de una serie de alimentos que finalmente se convierten en nuestro organismo en azúcares y que son sencillamente dañinos. Seamos sinceros, tenemos que admitir eso. Hay un poder interno que nos domina. Ahora, ¿quién podrá más? El deseo de comer esos alimentos, el deseo de comer esos azúcares, el deseo de ingerir esas cosas, o el no ingerirlos. ¿Quién podrá más? Muchas veces puede, como lo expresé al principio, el deseo de comerlo, de disfrutarlo. Quiero decirles que lo que sucede es que quienes se antojan de esas cosas no saludables son nuestras bacterias malas. No es en sí nuestro cerebro, son nuestras bacterias malas. Sí, porque en nuestro interior, especialmente en nuestro intestino delgado, ahí encontramos una población millonaria de bacterias. Bacterias buenas y bacterias malas. Aquí podemos ver esta ilustración de las bacterias buenas y las bacterias malas. Quiero decirles que ellas pelean y sin lugar a dudas vence la que tenga mayor cantidad de población. Lo interesante es que las bacterias que logren dominar impactarán para enfermedad o para salud, según sea el caso. A las bacterias malas les encantan los azúcares, los almidones y las harinas, que sin lugar a dudas son exquisitas cuando ellas dominan. Desarrollan en nosotros una avidez, un deseo prácticamente incontrolable por comerlas. En cambio, cuando las bacterias buenas dominan, tendremos deseos de comer cosas saludables, como por ejemplo frutas, vegetales, semillas, etc. Wow. Alguien me dijo una vez: ¿tendré alguna vez deseos de comer esas cosas? Sí, muchas veces las comemos por obligación, no porque nuestro cuerpo nos pide comerlas. Pero ya quiero que vayan conociendo por qué razón nuestros cuerpos hacen aversión a esos alimentos. Porque sin lugar a dudas, quienes están dominando en nuestra flora intestinal son ¿qué bacterias? Sin lugar a dudas que las bacterias malas. Así que la próxima vez que tengas un deseo irresistible de comerte una docena de donas llenas de crema, deberás saber que no eres tú quien lo pides. Son tus bacterias malas que han tomado el control de tus intestinos. ¿Cuál será la recomendación? Pues comer lo que quieren comer las bacterias buenas. En otras palabras, es matando de hambre a las bacterias malas, como las buenas tomarán el control de tu vida. Y ahí tenemos una ilustración muy linda a todo color
que resume las dos opciones. Si tú te alimentas mayormente de lo que está a tu derecha, vas a tener un deseo irresistible cada día de comer esas cosas. Y no vas a tener deseo en lo absoluto de comer lo que está a la izquierda. Lo que está a la izquierda te parecerá comida de animales, comida de vacas, comida de cerdos, pero no será para ti esa comida deliciosa que debería ser. ¿Por qué? Porque estás alimentando mayormente tus bacterias malas. Todo comienza en la mañana. Sí, cuando nos levantamos, cuando abrimos nuestros ojos a un nuevo día, todo comienza ahí. Ahí comienzan las decisiones más importantes de tu vida. Así que cada mañana cuando te levantes, decide que vas a desayunar cosas saludables y vas a comer en el resto del día cosas saludables. Por lo tanto, dile no a esos panqueques con miel o con agave. Dile adiós a esos cafés dulces. Dile adiós a esas doras. Dile adiós a esos panes. Dile adiós a esos dulces que comes en la mañana. Dile adiós a esos cereales que compraste en cajita en el supermercado, que están repletos de azúcares. Dile adiós a todo eso para que comiences el día en victoria, para que comiences la batalla, para que le des guerra a las malas bacterias, para que eventualmente puedas vencer y entonces puedas sentir el deseo de desayunar y comer las cosas saludables, como por ejemplo un batido verde, semillas, alguna proteína, cosas así, cosas que te van a apetecer, cosas que las vas a desear, sencillamente porque tu cuerpo ya está en victoria, porque tus bacterias buenas han dominado y han podido tener la victoria sobre las bacterias malas. Y sin lugar a dudas, un desayuno así te mantendrá saciado por varias horas y sobre todo nutrido y en el camino de la salud. Ahora, mi especialidad no es la salud física. Yo solamente he leído algunas cosas y me atrevo a compartirlas contigo. Pero quiero llevarte a algo más importante aún. Porque si bien el comer los alimentos que alimentan las bacterias malas te va a acarrear una futura diabetes, te va a acarrear un hígado graso, triglicéridos altos y en el peor de los casos la muerte. No estamos hablando aquí de la muerte eterna. No estamos hablando que si comiste eso ya pecaste. No necesariamente así. Quiero hablarte ahora de eso. Quiero hablarte de lo que sí tiene que ver con eternidad. Las decisiones que tomamos todos los días y que repercuten en nuestra vida espiritual. Quiero decirte que así como en nuestro intestino habitan dos tipos de bacterias, las buenas y las malas. En nuestra mente habitan dos naturalezas, una buena y otra mala. La naturaleza mala es con la cual nacimos. Ella es una naturaleza que hemos heredado. Una naturaleza que le gusta complacer el yo. Una naturaleza egoísta, una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que le encanta pecar. Una naturaleza que le encanta desobedecer, por lo tanto, a Dios. Así como nos encanta comer, en determinado caso, esos alimentos que no son saludables. Así le gusta a la naturaleza mala desobedecer a Dios. Sin embargo, el día que conocimos a Cristo, sucedió un cambio. Cristo introdujo una nueva naturaleza en nuestra mente. Una naturaleza que ahora le agrada obedecer a Dios. Nótese que dije que Cristo introdujo, lo que Cristo expulsó la naturaleza pecaminosa. Esto es interesante que podamos entenderlo porque entender esto nos va a ayudar a poder conocer por qué razón tenemos luchas espirituales. Miren el caso de Pablo. El caso de Pablo está en la palabra para que podamos entender esto. Y Pablo se sinceró. Pablo se hizo vulnerable al decir estas cosas, pero sin lugar a dudas el Espíritu Santo le llevó a esto.
Romanos 7:14, yo lo leo en la palabra de Dios para todos. Así que todos sabemos que la ley es espiritual. Pero yo no soy espiritual, dice Pablo, yo no soy espiritual. Porque el pecado tiene poder sobre mí. ¿Notan la similitud? Las bacterias malas tienen poder sobre mí. Ellas me hacen comer cosas que yo sé que no debo comer. Ellas me impulsan a comer cosas que yo sé que no debo comer. Así mismo está hablando Pablo en esos mismos términos. Hay una naturaleza pecaminosa dentro de mí. Hay una tendencia dentro de mí que me impulsa al pecado. Y seguidamente Pablo dice, soy como un esclavo del pecado. Un esclavo es alguien que muchas veces tiene que hacer trabajos que no quiere hacer. Y tiene que hacerlo porque está bajo el látigo. Está obligado a hacerlo. Algo lo obliga. Alguien lo obliga. Y Pablo está diciendo lo mismo. Yo soy como un esclavo del pecado. Yo sé que en mí el bien no tiene vida. Es decir, no reside en mi naturaleza humana. En otras palabras, estamos hablando aquí de eso. Una naturaleza humana o pecadora y una naturaleza divina, una naturaleza correcta, que Pablo cree que no reside en él, pero que sí reside en él, porque en el capítulo 7 vemos una lucha, y cuando hay una lucha es porque hay un oponente. Cuando alguien se opone es porque hay más de uno. Está el malo y está el bueno. Pablo dice, yo tengo dentro de mí una naturaleza que me lleva a hacer lo malo, pero también hay otra que batalla, que me dice que debo hacer lo correcto, pero no puedo obedecerla. Miren cómo Pablo lo dice una vez más. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. El deseo está ahí, pero no el poder hacerlo. En otras palabras, alguien está tomando el control. Alguien manda. Y no es la naturaleza de Cristo. Es la naturaleza pecaminosa. ¿Quién podrá más de las dos naturalezas? Hay un brazo débil con poco músculo peleando o pulseando contra un brazo fuerte, musculoso. No hay que ser muy versado en el deporte para poder saber quién de los dos va a ganar. Indiscutiblemente, el que ha sido mejor atendido, el que ha sido mejor tratado, el que ha sido mejor alimentado, el que ha sido mejor entrenado. Si tú te alimentas cada día de las cosas correctas, de lo correcto, entonces alimentarás la naturaleza correcta. Entonces aquí, el del brazo fuerte y musculoso no va a ser tu tendencia pecaminosa, sino que va a ser tu tendencia a obedecer a Cristo Jesús. De igual manera, querido amigo, todo comienza en la mañana. Sí, en la mañana. Cuando nos levantamos. Cuando vemos la luz de un nuevo día. Cuando abrimos nuestros ojos después del descanso. Todo comienza ahí. Ahí comienzan nuestras decisiones. De la misma manera, busca a Dios en la mañana con oración, con alabanza y con reflexión espiritual. Dile a Dios al levantarte que lo amas y que deseas consagrarte solo para Él. Entonces recibirás el Espíritu Santo, que te ayudará a ser un mejor cristiano y a ser un instrumento poderoso en sus manos. En la medida en que hagas esto, tus tendencias pecaminosas tendrán menos y menos poder sobre ti. Y entonces podrás, con mayor facilidad, encarar las tentaciones. Deja de alimentar tu naturaleza pecaminosa, por ejemplo, al dejar de ver esos videos que te empujan a la vanidad y al pecado. Dejando de escuchar, por ejemplo, esas canciones que te llevan a ceder a la tentación. Tú sabes que tú tienes que dejar de ver. Tú sabes que tú tienes que dejar de oír. Muchas veces serán las conversaciones de ciertos amigos que hablan de sus andanzas, de sus costumbres, de sus prácticas. Para ellos eso es vida. Como no es también para la persona que está frente a la televisión
tomándose un vaso de leche fría con una docena de donas. Eso es vida, humanamente hablando. Es sabroso. Ellos te podrán decir, disfruta la vida, esto es lo más rico que hay. Pero tú no quieres escuchar eso. Tú no puedes escuchar eso, porque tú sabes que eso no es vida, pero sabes que te gusta. Por lo tanto, tú tienes en el nombre del Señor que evitar esas compañías, evitar esas conversaciones, evitar esas cosas, porque todo eso va a ser alimento para tu mala naturaleza. Algo que quiero también compartirles es que muchas veces queremos hacer un happy medium. Queremos alimentar a ambas bacterias. ¿Cómo alimentamos a las dos bacterias? Bueno, comiendo, por ejemplo, un alimento bueno, pero azucarado. Con los nutrientes del alimento, la fibra del alimento, vas a estar alimentando a las buenas bacterias. Y con los azúcares que han sido añadidos, vas a estar alimentando a las malas bacterias. Entonces, no vas a estar haciendo mucho, porque las bacterias buenas van a recibir algo de alimento, pero también se van a alimentar, y a veces hasta mucho más, las bacterias malas, y la pelea va a seguir muy dispareja. Y tú y yo seguiremos enfermos, seguiremos padeciendo. Mezclar lo que agrada a Dios con lo que le agrada a nuestra naturaleza pecaminosa no producirá sanidad espiritual. Es necesario que aprendamos a ser radicales. Escucha bien. Es necesario que aprendamos a ser radicales. Dejemos de intentar servir a dos señores. Recuerda que es así de simple. Mandará en tu vida quien tú alimentes. Claro está. Así como la gente que se alimenta de manera saludable, llegará el momento en que se enfermará, ya que vivimos rodeados de agentes patógenos. Los que decidan alimentar la buena naturaleza, en algún momento cederán a la tentación, ya que vivimos rodeados de influencias seductoras. Pero la buena noticia es que estas ocasiones serán cada vez más esporádicas. Ponlo en práctica. Comienza cada mañana buscando a Jesús y vas a ver la diferencia. Hace varios años conocí a un hombre que había sido un borracho, un hombre dominado completamente por el alcohol. Por el alcohol estaba perdido en su familia. Sus hijos no lo respetaban. Su esposa vivía triste, infeliz. Él la golpeaba constantemente. Todo el dinero que ganaba lo gastaba en la taberna, bebiendo y en los vicios propios de esa vida oscura. Pero un día conoció a Jesús. Un día se entregó a Jesucristo. Y el hombre cambió. Gloria a Dios, porque Cristo tiene poder para cambiarnos. Cristo tiene poder para transformarnos. Y cuando yo me lo encontré, hacía varios años que se había bautizado. Era un líder en esa iglesia. Y él me dijo, mira pastor, cada mañana me levanto a las 4 de madrugada. Mi familia aún duerme. Y dedico 2 horas cada mañana a alabar a Dios, a estudiar su palabra, a meditar en su amor. Y no pienses que lo hago porque soy bueno. Lo hago porque sé que soy malo. Lo hago porque sé que dentro de mí aún habita una naturaleza pecaminosa, que si yo la alimento, otra vez vuelvo a hacer lo mismo o peor. Y yo no quiero, así me dijo, yo no quiero volver nunca más a esos caminos. Por lo tanto, el remedio es alimentar la naturaleza de Cristo cada día, cada día. Sí, mi querido amigo, yo quiero invitarte a que esta sea tu experiencia. Yo quiero que también sea mi experiencia. Mira, al día de hoy llevo un mes sin comer cosas azucaradas. Antes desfallecía por un postre, ya no. Sé que este nuevo estilo de vida impactará favorablemente en mi salud. Eso mismo quiero llevarlo a mi vida espiritual. ¿Y tú decides hacerlo? Dios te bendiga.